Hola niños, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy espero que estén siguiendo las recomendaciones de sus papás. Ahí en casita donde están, recuerden que todo obra para bien a los que aman a Dios. Y si ustedes aman a Dios, así como nosotros le amamos, todo lo que pasa a nuestro alrededor obra para bien. Muy bien. El día de hoy vamos a estudiar en la Biblia acerca de la vida de Jesús. Recuerden que Jesús vino hace más de 2000 años a cumplir una misión a este mundo. ¿Saben cuál era su misión cuando vino a este mundo? Claro, Él vino para pagar por nuestros pecados. Él vino a morir por nosotros. Y recuerden también que cuando Él vino, escogió a un grupo de amigos llamados los apóstoles. El día de hoy, la maestra Normita y yo vamos a estudiar junto con ustedes y sus papás acerca de este pasaje que viene en Marcos 8 del 27 al 30. Acompáñennos con su Biblia, piden a sus papás que abran su Biblia y junto con la maestra Normita para leer ese pasaje. Marcos 8 del 27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Muy bien, aquí niños, Jesús anuncia a sus apóstoles que Él es el Mesías. El Mesías es el ungido, el enviado de Dios que había sido anunciado por los profetas hacía mucho tiempo. Pero les dice una cosa, que no le digan a nadie. Ahora acompáñenme con el siguiente versículo, que es el 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Muy bien, aquí Jesús les dice a sus apóstoles que iba a padecer mucho. Imagínense, ellos se han de haber sentido muy mal por eso, porque ya les había anunciado que Él iba a ser su Salvador, pero ahora les está diciendo que lo van a matar, que lo van a crucificar y que va a padecer mucho. Se sintieron muy tristes, imagínense. Los apóstoles iban a querer decirle a todo el pueblo para ayudar a Jesús, para que no lo aprendieran, para que no se lo llevaran y para que no lo crucificaran. Es por eso que Jesús les dijo que no le dijeran a nadie. Los apóstoles aún no conocían el plan que tenía Dios para con Jesús. Enseguida acompáñenme con el versículo del 32 y 33. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí se nos enseña que debemos poner nuestra mirada en las cosas de Dios. Aquí nos damos cuenta en cómo Pedro y los apóstoles le querían demasiado y querían que se evitara ese sufrimiento. Pero aún no entendían ellos el plan que tenía Dios para con Jesús. Es por eso que ellos creían tener buenas intenciones al decirle esto a Jesús. Pero Jesús, a pesar de todas las tentaciones, Él nunca dudó y siempre se mantuvo firme hasta el final. Se nos enseña a poner nuestra mirada en las cosas de Dios, que no seamos orgullosos. Esto quiere decir que no nos sintamos más que algún otro niño, ¿sí? Que si gracias a Dios no nos falta nada en nuestra vida, que tenemos salud, que tenemos una casita donde dormir, tenemos una cobijita calientita para estar en la camita, tenemos a nuestros papás, nuestros abuelitos que nos consienten, que demos gracias a Dios por todo eso que tenemos
y que aprendamos a convivir con los demás, con aquellos que no tienen lo que Dios nos ha dado a nosotros. A continuación, acompáñenme con la siguiente lectura, que es el versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Muy bien, aquí vemos que Jesús, después de rechazar lo que Pedro le dijo, llamó a sus discípulos y a toda la gente que le seguía para explicarles cómo es que le tenían que seguir. Anteriormente, solo le seguían y le escuchaban, aprendían de él, pero a partir de ese día, ellos tenían que hacer un compromiso mucho mayor con él, mucho más grande. Y la primera condición que Jesús les dijo fue negarse a sí mismos. Esto significa, niños, que aceptemos que sea Jesús quien gobierne sobre nosotros. Ahora Él tendrá la última palabra de lo que vamos a hacer o a dónde vamos a ir. Como dice en 1 Corintios 6, del 19 al 20. Acompáñame junto con la maestra Norma para leer el siguiente versículo que viene en 1 Corintios, capítulo 6, del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto quiere decir que cada vez que vayamos a hacer algo, debemos siempre preguntarle a Dios si es bueno para nosotros, aunque nosotros pensemos que sí. ¿A quién no le gustaría un celular nuevo, una pelota nueva, una muñeca, un carrito? Pues a todos, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Muchas veces esto nos puede hacer que nos alejemos de lo que en realidad le gusta a Dios que hagamos, como es el orar, el venir a la iglesia, el hacer nuestra tarea, el hacer los quehaceres de la casa. ¿Sí? Recuerden que Dios ha puesto a personas junto a nosotros para guiarnos, como lo son nuestros papás, nuestros pastores y nuestros maestros. Sigamos con la segunda condición que Jesús les puso a sus discípulos, que fue tomar su cruz. Esto significa, niños, que tenemos que reconocer que nosotros somos pecadores y que no podemos hacer nada por nosotros mismos, que para salvarnos del pecado solamente Cristo es quien por medio de su sacrificio en la cruz nos puede salvar de la muerte. Y la tercera condición, niños, fue que le siguieran. ¿Sí? Jesús nos invita a seguirlo, a andar por donde Él anda y obedecer lo que Él nos manda. No solo a veces, sino siempre. Pero ¿saben una cosa? Esto no es fácil. Por ejemplo, imagínense todo lo que hacía Jesús. Jesús ayudaba a los pobres, Él le daba de comer al necesitado, a mucha gente, oraba por los enfermos y estos eran sanados. También cuando lo aprendieron, Él no dijo ni una sola palabra, aunque podía defenderse, porque Él no había hecho nada malo. Él solamente hacía la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros, cuando somos atacados por alguien más, tenemos ganas de defendernos, pero aquí Jesús nos enseña que seamos humildes, que oremos por aquellas personas que nos hacen un mal, que fue lo que Él hizo, que cuando estuvo en la cruz, Él rogó a Dios por el perdón de aquellos que lo habían crucificado. Recuerda que todo lo que hacía Jesús era por amor a ti. Acompáñenme ahora a leer los versículos del 35 al 37.
porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y si perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí, niños, se nos enseña que lo único que nos puede salvar es vivir confiados en que solamente por el sacrificio de Jesús podemos ser salvados. Viviendo como en obediencia. Recuerden, a Dios no le gusta que vivamos con un pie dentro de la iglesia y con otro pie en el mundo. Por ejemplo, tú vienes a la iglesia, haces tus trabajos, participas en la alabanza, oras a Dios, te aprendes el versículo bíblico, pero ¿qué pasa cuando llegas a casa? Peleas con tu hermanito, desobedeces a tus papás, no haces las tareas de tu escuela, te enojas cuando te levantan temprano, por estar en el celular te hablan y te molestas. A esto Dios le llama ser tibio. Y de esto nos habla en Apocalipsis 3:16. Acompáñenme a esa cita, por favor. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿somos tibios o somos obedientes? Enseguida acompáñenme al versículo del 38 al 39 en el capítulo 8 de Marcos. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo: de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Aquí se nos enseña que va a haber algunas personas que no van a querer saber nada acerca de Jesús, pero nosotros les debemos hablar de Él y orar por ellos, aunque se burlen de nosotros. También, si algún compañerito nos está molestando, debemos recordarle que Jesús nos enseñó acerca de no pagar mal con mal a nadie, aunque podamos defendernos. No nos debemos tampoco avergonzar de actuar como Dios quiere y como Jesús nos enseñó. Él siempre tiene que ser nuestro mejor ejemplo a seguir. Entonces, niños, el día de hoy aprendimos que necesitamos de un Salvador, y este es Jesús, y Él nos invita a seguirlo. Si tú quieres seguirle y hacer un compromiso con Jesús, ahí desde tu casita, junto con tu papá y tu mamá, o tu abuelito, o tu hermanito, tu hermanita, cierren sus ojitos y acompáñenos a orar. Señor, gracias por el sacrificio de Jesús en esa cruz. Te pedimos, Señor, que nos guíes cada día en todo lo que hagamos, que nos des tú la fuerza, la fortaleza para seguir en tus caminos. Reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Reconocemos tu obra, Señor Jesús, en esa cruz. Gracias por tu sacrificio.
Yo te quiero seguir, Señor. Gracias te doy en esta mañana por todo lo que has hecho y lo que vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.